electrónico, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria energética del sector privado en el sureste mexicano. Operó la producción de energía eléctrica hasta 192 megawatts en carga máxima con diésel, combustible según el despacho asignado por CFE en tiempo real y mercado día en adelanto. Entregó 252.4 megawatts de producción a CFE en ciclo combinado, uniflecha con gas combustible, una turbina de gas más una turbina de vapor más un generador de 300 megavolt amperes. Ejecutó interconexiones coordinadas de manera segura en la subestación 2 de 230 kV. Consiguió cambios en línea exitosos gas diésel y diésel gas. Colaboró en la filosofía de algoritmos del programa de libranza RECPAC de la planta Campeche en 2013 junto a los desarrolladores originales Instamatio. Implementó la gestión de permisos de trabajo y libranza en plataforma GD Equals en 2010 en Campeche. Apoyó en el equipo de aseguramiento y cumplimiento de calidad en la planta de ciclo combinado del Bajío 2020 durante el proyecto de extensión de vida útil del rotor General Electric de la turbina de gas. Promotor del programa 6 Star Cultura en Gestión de Seguridad, participó en el equipo auditor interno de Campeche ISO 9001 en 2006. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Bolena, y gracias a todos los que vinieron. Espero que sea provechoso este tiempo. Y iniciando esta plática, les presento las 11 perlas de lo que vamos a estar platicando. Comenzando ahorita con mi introducción, objetivos, los conceptos que necesitamos saber, la cogeneración, ciclo combinado, ciclo vapor, auxiliares, el producto final, la eficiencia, traducido en dinero, operación y mantenimiento y unos casos de ejemplo de proyectos en esta región. Primero, la introducción, pues ya el ingeniero acaba de presentarme. Por aquí dediqué algo para que conozcan, ¿no? ¿Quién es Rubén Marín y su experiencia? Pues egresado del OJAT en el 2003. Exacto, esa es la máxima casa de estudios, correcto. Y pues me tocó colaborar en la Central Ciclo Combinado Campeche del 2005 al 2023, hace poco. Pasando por los distintos roles de operación en planta de agua, en campo, es decir, hacer recorridos, inspecciones y todo eso. Y en cuarto de control. También tocó el año pasado estar en la puesta en marcha de la termoeléctrica Guerrero Negro 4, que esto queda en Baja California Sur. Es un circuito aislado de la República, una zona aislada, son como 5 termoeléctricas, todas son termoeléctricas, tiene sus particularidades en el vizcaíno, y pues que todavía estoy aprendiendo. Seguimos en el aprendizaje. En esta plática, ¿qué vas a descubrir? Tenemos aquí... gracias. ¿Qué vas a descubrir en esta plática? Los aspectos, ¿cuáles son los aspectos claves de la industria termoeléctrica? ¿Cuándo y cómo formar carrera en la industria? Y por favor, el otro caso. ¿Cómo orientar tu crecimiento profesional en esta industria? Podemos seguir. Por favor. ¿Y qué más vamos a descubrir? Las tecnologías que hoy por hoy, con las que más electricidad están aportando a la red en el sistema eléctrico nacional, son las termoeléctricas. Son los ciclos combinados, específicamente de todo el campo de termoeléctricas, el ciclo combinado, con un mayor porcentaje. Vemos un 57%, luego las hidroeléctricas, y de ahí las termoeléctricas convencionales que estaremos detallando, que son las de vapor, poco porcentaje, y las renovables, en este caso las eoloeléctricas. Ahí tenemos la fuente de CONACYT, por favor. Esa gráfica es del 2018, la más reciente que conseguí. Ya hasta ese entonces se veía la tendencia en crecimiento. Ciclo combinado es lo que lidera más el aporte de energía eléctrica en México. Podemos. Ya tenemos algunos el concepto de que la energía termoeléctrica
viene del nombre térmico, es energía que se genera partiendo del calor. Y una central termoeléctrica en sí genera energía eléctrica partiendo de ese calor, pero que proviene de la combustión de los fósiles, en este caso el gas natural, el combustorio, carbón y así, los hidrocarburos. Te cuento una historia. México, podemos darle, desde los 70s empezó a desarrollar intensivamente sistemas para generar electricidad basado en los fósiles. ¿Por qué? La necesidad de tener cubierta la necesidad eléctrica, ¿no? Tener ya el suministro en toda la región, y con lo que contaban, que el recurso del momento era el combustorio, uno de los subproductos de la refinación. Por esa razón empezaron las termoeléctricas, en ese tiempo las convencionales, como por ejemplo la José López Portillo, allá por el norte, esa me tocó visitarla en alguna capacitación y me tocó conocer esa central. Es de esa época, de los 70s. Es una carboeléctrica, ciclo convencional, ciclo vapor. A ver, por favor. Vamos a conocer los objetivos. Siguiente. Conocer los aspectos clave de la industria termoeléctrica. Y otro de los objetivos es inspirar a los colegiados, nosotros, a cualquier ingeniero recién egresado que esté por aquí de visita, que desee formar carrera en esta industria. Ah, sí, el ingeniero Dick, muy bien, siempre se escoge de corazón. Y pues enriquecer nuestra colaboración técnica con el colegio en el cual estoy asociado. Los conceptos clave, ahora sí, entrando en materia, por favor. Generación termoeléctrica se considera como generación no renovable, solamente que si usamos biomasa, entonces es renovable. La mayoría de las centrales de generación termoeléctrica utilizan combustibles fósiles, por eso se considera no renovable, son los hidrocarburos. Ciclo simple, vamos a estar mencionando ese concepto clave. Ciclo simple es el ciclo de gas, es el ciclo abierto también, otro sinónimo. Es el ciclo Brayton, ciclo de turbina de gas. El ciclo convencional es el ciclo vapor, el ciclo Rankine. Y la turbina de gas, muchos confunden. Cuando la turbina de gas quema diésel o combustorio, cosa muy rara, son los motores de combustión, pero las turbinas de gas tienen la mayoría la tecnología de quemar combustible líquido, en este caso el diésel. Y algunos piensan, no, es turbina de diésel. No, es turbina de gas porque lo que hace turbinar, lo que la hace turbinar es el gas de combustión. Es decir, si el combustible fuera madera, piedra, es un ejemplo, aún seguiría siendo turbina de gas porque lo que la hace turbinar es el gas de combustión. ¿Ok? El ciclo combinado pues es combinación del ciclo Brayton y Rankine. Por favor, conceptos clave. La central térmica a gas convierte la energía química almacenada en el combustible en energía eléctrica, ya saben, energía cinética, luego la rotativa, finalmente el par, y genera, mediante el generador. El proceso en sí del ciclo Brayton es el aire de la atmósfera, se succiona, se comprime, se envía a la cámara de combustión, el número 2, para enviarlo ahí en la cámara de combustión junto con el combustible, y donde hay un chispero o ignitor, y hace esa explosión, y esa explosión expande la turbina, propiamente la turbina, y lo hace que gire, lo hace que turbine. El 4, con ese par produce la energía eléctrica para el generador, pero también los gases que desecha, que son gases de combustión calientes, se aprovechan, luego se salen, ¿no? Aquí vemos la gráfica de lo que le acabamos de decir. El aire entra en esta sección. Este es el compresor. Entra el compresor, se comprime en todas sus etapas,
Eso que ven allá son las boquillas del combustible, donde se inyecta combustible. Allá en la cámara de combustión llega el combustible y aire, que junto con el ignitor hace que la turbina de gas propiamente, esas 4 ruedas normalmente, son las que giran. Y por acá está el generador. Para allá, donde escupen los gases calientes, está siempre un recuperador de calor, lo que es ciclo combinado. Turbina de vapor. Las partes más pequeñas de la turbina de vapor son las de mayor presión, es decir, la alta presión. En este caso aquí vemos la sección de alta presión, es esta de más a la izquierda. Media presión, vapor de media presión y menos temperatura, y vapor de escape de media presión, lo que desecha. Media presión normalmente se redirige para reutilizarse en la última sección, que es la baja presión de la turbina de vapor. Y finalmente lo que desecha, todo el residual de vapor, se debería recuperar en un condensador, o se recupera en un condensador. Ya se termina de enfriar, ya no sirve para turbinar, pero puede servir para recuperarse y volverlo a hacer líquido. ¿Okay? Otro componente clave y principal es el recuperador de vapor, recuperador de calor, en inglés Heat Recovery Steam Generator, que es el generador de vapor, recuperador de calor. Generalmente son enormes, como el que vemos en esta fotografía. Ahí lo vemos. Elevan la temperatura mediante el calor que sabemos, la convección, ¿no? A través de la sección de tuberías internas que hay, toda esa circuitería de tubería y los gases que se aprovechan, que están escupiendo la turbina de gas, normalmente a 600 grados, producen el vapor dentro de toda esa circuitería y unos domos. Normalmente aquí se usan 2 fases de presión. La más cercana es la que tiene alta presión. Conforme se va disminuyendo, va bajando su temperatura, también se trata de utilizar en lo que es una media o una baja presión, más alejado de la turbina. Vamos a darle al siguiente, por favor. Y este es un esquema didáctico del generador de vapor, o el HERSI. Mayormente lo van a escuchar en esta industria, que le apodan por su nombre en inglés. Entran los gases calientes por esa boquita que está ahí, lo que escupe la turbina de gas. La sección de alta temperatura, donde empieza a producirse el vapor. Generalmente ese tambor que ven ahí, o recipiente, es el domo de alta presión, el más cercano al escape. El otro es el domo de baja presión, pues el nombre lo dice, menos presión. Ahí es donde se produce el vapor para la turbina de vapor, en esos recipientes. Pero la fábrica del vapor es todo eso. Otro Picasso, gracias. Y arriba siempre verán unos cilindros verticales que son los silenciadores. Si no existiera eso, sería un ruido enorme. Las tuberías de agua a vapor, donde se está circulando sobrecalentadores, economizadores y toda esa arreglo de tubería. Finalmente, lo que se despide de gases calientes, ya al transferir calor dentro de toda esta pieza llamada recuperador, se desechan a la atmósfera como a 100 grados aprox, 100, 110 grados. Ya se le aprovecharon como 500 grados, produciendo un buen vapor. Por favor. Y este es un esquema en dibujo. En el recuadro verde tenemos el ciclo simple, representando el compresor, el combustor, el compresor donde le entra aire, saca el aire a presión, a alta presión, para entrar al combustor, donde también entra gas, combustible, normalmente gas, puede ser diésel. Y dentro del combustor, lo que sale son los gases de combustión que hacen turbinar, produciendo con su par mecánico la generación
conectado a un generador, pero a la vez el residual de gases calientes sirve de alimentación para este cuadro naranja que es el recuperador. Estamos entrando al ciclo de vapor junto con estos dos, es el ciclo combinado. Aquí entra el gas caliente para producir vapor. Aquí faltó la alimentación del agua y pues produce el vapor para la turbina de vapor que genera electricidad, y lo que desecha, porque algo tiene que desechar, son los gases calientes a 100 grados aproximadamente. El ciclo combinado. Del otro lado vemos una representación de perfil, como es en físico. Todo empieza con la turbina de gas. Más a la derecha hay una turbina de gas. Todo empieza allí. Su primer producción, siempre de este lado está el generador, del lado del aire. Esto grande que vemos aquí es la entrada de aire. Para que le entre aire a la turbina, para el gas de combustión de la turbina de gas se requiere una casa de filtros, una serie de filtrado enorme. Los van a notar en un centro o una central grandísimo, es lo que más destaca. O bueno, el recuperador y la casa de filtros. Y dice, ¿para qué todo eso? Que son los filtros que hacen que entre un aire altamente puro para la combustión. Todo lo que escupe de gases calientes se van al recuperador, pero este tiene una particularidad, que tiene una chimenea de bypass para cuando no se utiliza el ciclo combinado, digamos que quieren generar solamente turbina de gas, tiene su escape, pero esa raras ocasiones se utiliza, ¿sí? Y saldrían los gases aquí a 600 grados, a diferencia que aquí saldrían a 100 grados. ¿Por qué? Ya se están aprovechando aquí en toda la circuitería del recuperador, el famoso HRSG. Es el apodo que le dicen en la industria técnica, un apodo en inglés. Por favor. Este es otro esquema en tres dimensiones. La casa de filtros que les comentaba es lo que más destaca. La importancia que tiene es proveer de aire puro a la turbina de gas. La turbina de gas, el generador eléctrico del lado siempre del compresor de aire, y del otro lado debería estar el recuperador. En este caso solo se enfatiza en la turbina de gas, la casa de filtros, el generador y por allá sus componentes ahí le llamas almacenamiento de energía, pero puede que sea el sistema de control, porque lleva electrónica de potencia para sus sistemas de arranque. Una turbina de gas arranca normalmente en 20 minutos ya está produciendo electricidad, son rápidas. Y en cambio las turbinas de vapor, por el propio ciclo Rankine, pues requiere más tiempo, ¿sí? Por favor. Ahora vamos a ver la otra perla, que es la cogeneración. ¿Cuántos habíamos escuchado de la cogeneración? Y la idea es precisamente electricidad y vapor o calor, en este caso el vapor, porque es lo que más se utiliza en la industria. Estamos hablando de las factorías, de la industria textilera, de los alimentos y bebidas, de la manufactura, la minería, plásticos, farmacéutica, papeleras. Es decir, ellos mismos se compran sus turbinas y se compran su recuperador. Pues si no, imagínense cuánto pagarían a la CFE, y además de que necesitarían producir vapor. Ellos dicen, pues mejor compro mi turbina, compro mi recuperador, hago mi ingeniería, lo instalo y me proveo de mis propios recursos. Y eso es la cogeneración. Obtienen electricidad y obtienen el vapor, que es muy importante para sus procesos. También en la industria petroquímica. Pemex. Por favor. Pero para ciertas capacidades, ¿verdad? Así es. Ellos diseñan de acuerdo a es como traje a la medida sus
sus capacidades de energía eléctrica y sus capacidades térmicas de vapor. Ellos hacen su ingeniería y ya de acuerdo a ello instalan y después operan. Estamos ahorita en ciclo combinado, ahora sí adentrándonos a la perla del ciclo combinado. Habíamos hablado del ciclo combinado así, un poco más general, pero ahora en el ciclo combinado, pues ya vimos que utilizamos las turbinas de gas y los generadores de vapor, que es el recuperador ese grandísimo. Normalmente en el ciclo combinado, en una turbina de gas se aprovecha una parte de la energía de todos los gases, de todo el calor que escupe, solo una parte se aprovecha. Para la turbina de vapor no siempre es al 100%, pero sin embargo esta eficiencia llega hasta un 60%, lo máximo. Eficiencia, no porcentaje de carga, sino de eficiencia. En sistemas ciclo combinado se puede alimentar una turbina de vapor, puede ser alimentada por múltiples turbinas de gas. ¿Por qué? Porque como vimos, se puede colectar todo el calor de las diferentes turbinas de gas para una sola turbina de vapor, y no necesariamente una turbina de gas como una turbina de vapor. Y ya este es un esquema de un ciclo combinado, es más completo. Todo empieza con la turbina de gas. A la turbina de gas le entra su combustible, normalmente gas, y aire proveniente del filtro o casa de filtros, para producir inmediatamente en 20 minutos, 15 a 20 minutos, electricidad. Pero a la vez un residuo de gases calientes que alimenta al recuperador de calor, quien a la vez recibe agua del condensador, y el agua con los gases calientes produce vapor para la turbina de vapor, quien a su vez genera electricidad y se suma a la electricidad que va a entregar la central a la red de transmisión. Sin embargo, adentro de la planta están pasando otros procesos para que este condensador esté continuamente proveyendo agua al recuperador. Debe estarse enfriando, porque el desecho de los vapores que trabajaron aquí ya no tienen calidad para seguirse utilizando o turbinando la turbina de vapor. Entonces se envían ya con baja presión y baja temperatura, después de haber trabajado, se envían al condensador, pero aún así todavía no son óptimos para enviarse aquí, entonces se tienen que enfriar, y entran en juego los sistemas de enfriamiento. La torre de enfriamiento es uno de los más populares. Bueno, el caso que me tocó trabajar, tenemos, la planta de Campeche tiene torres de enfriamiento, 4 celdas, y la capacidad térmica adecuada. Ok. Ahora, como vemos, las siglas CCC, Central Ciclo Combinado. Turbina de gas ciclo Brayton, que llaman gas, normalmente gas natural, acoplada a un generador, que producen electricidad, pero también altas temperaturas por los 600 grados, y utilizan un recuperador de calor, un generador de vapor recuperador de calor, un HRSG. El vapor producido del HRSG se envía a la turbina de vapor, ya lo habíamos platicado. El vapor se condensa y se hace retornar al recuperador de calor mediante sistemas de bombeo, el Rankine. Lo que busca el Rankine es precisamente optimizar esa pérdida, que se recupere lo mayor posible de agua mediante el condensado. Y por regla general, la turbina de gas produce alrededor de un 65% de la energía eléctrica. Estamos hablando del porcentaje de energía, ya no de eficiencia. Es decir, en un complejo de la planta es de 300 megawatts. Aproximadamente un 65% de esos 300 megawatts provienen de la turbina de gas. El resto, la turbina de vapor. ¿Sí?
Esa es una regla general. Y aquí vemos otro esquema, otro esquema de una central ciclo combinado. La entrada de aire, turbina de gas. Se le llama turbina de gas a todo esto, aunque en realidad en la turbina de gas el turbinado es aquí, porque el primero, lo que vemos aquí son álabes, pero del compresor de aire. Viene el aire a través de la casa de filtros, ingresa el gas, los inyectores hacen combustión, expanden la turbina de gas, escupe gases calientes al recuperador, pero también produce par mecánico para la generación eléctrica. Estos gases calientes acá producen vapor en el generador de vapor, el HRSG. El HRSG tiene como residual los gases calientes, gases que ya transfirieron su calor a la atmósfera, alrededor a 100 grados a la atmósfera. Pero lo que se pretende aquí es producir vapor para la turbina de vapor, que va a producir más electricidad, más par mecánico. Y aquí tenemos lo que el residual de vapor de esta turbina se va a un condensador para que recupere lo mayor posible del agua, el agua que ya trabajó, el agua en forma de vapor, lo que ya trabajó, lo recupere acá con un sistema de enfriamiento. Otra manera de ver el esquema ciclo combinado. Ese generador tiene 300 MVA de capacidad, factor de potencia 0.95, y ahí tiene sus curvas de capabilidad o de capacidad, donde están los diseños. De acuerdo al factor de potencia va a tener tantos megawatts, y está sobrado. Normalmente y contractualmente el 100% es 252.4 megawatts en gas, porque el gas produce más energía, tiene más poder calorífico. Cuando nos decía comisión, o quiero que utilices diésel, la capacidad técnica contractual 100% cambia y es menor, 192 megawatts. Si en algún momento dábamos más de eso, siempre se tomaba referencia a la temperatura, la presión atmosférica, otros factores. No puede cambiar porque ya se estuvo diseñando por algunos ingenieros, los fabricantes y muchas cosas. Esos son términos legales, y entonces técnicamente se refiere, nos apegamos a la capacidad demostrada conforme al contrato legal. En esos casos simplemente vigilábamos que si nos habían pedido el 100%, se mantuviese cerca de eso. Como todo en la vida se mueve, a ver, cuando uno maneja su vehículo, voy a 100 por hora, pero a veces si tuviera algo más preciso y digital se vería 99.8, 101 o 100.3 o 101.1, sí, porque oscila un poquitito. Es la capacidad del generador, pero de acuerdo al combustible cambia y de acuerdo al contrato legal cambia la declaración de capacidad máxima. Aquí hay otra historia. Los ciclos combinados se han usado, ya hablando de termoeléctricas, apuntando a los ciclos combinados, se han utilizado con mayor auge desde el año 2000, de 2000 para acá, y han tenido pues más eficiencia, un 60%, y también a la disponibilidad del gas natural. El gas natural ha habido más disponibilidad y ha tenido más poder calorífico, a la vez que también es amigable con el medio ambiente. La siguiente perla, el ciclo del vapor. El ciclo del vapor, cuando decimos en centrales convencionales o ciclos convencionales, es el ciclo de vapor. Otra foto de un recuperador de calor. Pues como vimos, otro sobrenombre o sinónimo son las famosas calderas, porque aquí hay una serie de domos que generan el vapor.
normalmente donde se quema combustóleo o carbón, como son las centrales de las que decía José López Portillo u otras, y la función es la misma: alta presión, vapor a alta presión para la turbina de vapor. El vapor residual pues, se tiene que aprovechar nuevamente en el condensador para enviarlo al generador de vapor, no al eléctrico, mediante bombeo, sistemas entre bombas hidráulicas. Y las termoeléctricas convencionales, seguimos con esto. Esta es una pantalla del cuarto de control donde vemos una representación gráfica de un domo donde se tienen que cuidar. Lo rojo es vapor, lo azul es agua, una simbología que adoptaron una serie de válvulas, presiones, de flujos, de temperaturas que se tienen que cuidar, niveles. En esta industria se juega mucho con todos esos parámetros, posiciones de válvulas, niveles y el tiempo real, y tomar decisiones si así se requiriera por ver algún parámetro en desviación. El operador debería tener la capacidad de tomar la decisión óptima de acuerdo a lo que está y lo que considere más conveniente. Otro, por favor. Y pues las termoeléctricas convencionales, su eficiencia fluctúa un 25-35, solamente el ciclo Rankine, 25-35% es muy pobre. De allí que el ciclo combinado promete mejor eficiencia, y con ello pues porcentaje más carga. Esquema de la planta con la turbina de vapor, ya más desmenuzado. Vemos la turbina, todo empieza con la caldera, quien suministra agua a la turbina de vapor. Eso que parece una resistencia en electricidad es un símbolo para el arreglo de tuberías que hay en el recuperador. Eso es el recuperador, ya que produce el vapor, se envía a la turbina de vapor para producir los watts, pero a su vez despide un residuo de vapor baja presión, baja temperatura, que se capta en el condensador, se enfría y se bombea a la caldera y sigue su ciclo. Y ahí vemos una foto de un condensador de la empresa Naturgy, uno de los condensadores. Allá en Campeche teníamos uno como un cubo. En este caso, este tiene forma cilíndrica. Pues los condensadores son unos recipientes con alta capacidad térmica, porque normalmente en los arranques, las turbinas de vapor, cuando todavía no tienen condiciones para recibir la turbina de vapor, ahora sí que vapor de alta calidad, pero para nosotros y cualquier atmósfera es muy dañino, muy agresivo, porque tiene alta presión y alta temperatura, lo tiene que captar ese recipiente. Estamos hablando de 300 grados Celsius, aprox 400 grados, y presiones de 10 megapascales, hasta eso. Por enfriamiento de condensados, a través del enfriamiento, como hemos visto, se puede condensar rápidamente o óptimamente para volver a aprovechar esa agua y enviarla nuevamente a la caldera y continuar el ciclo. Hay pérdidas, sí hay pérdidas, se trata de minimizarlas. Y parte de ello involucra control químico. En esta industria, si es ciclo combinado, inherentemente habrá un control químico del agua, del ciclo agua y vapor. En ello estamos hablando que se debe contar con agua desmineralizada, es decir, agua sin sales, agua sin minerales, sin sólidos disueltos totales o que tiendan a cero. Se cuida del sílice, que es uno de los aspectos que corroen las partes metálicas de la turbina de vapor y la caldera, sobre todo a altas presiones y temperaturas son corrosivas. Las sales, por el tema de los minerales,
que también hacen el famoso cracking, el famoso fracturación de los árabes, y pues no queremos arriesgar un equipo muy caro que además pondría en indisponibilidad una parte importante del suministro de la electricidad o de la energía. ¿Sí? Y además de que como ingenieros responsables hay que cuidar todos esos parámetros, ¿verdad? Sistemas de enfriamiento. Esta foto que ven es una torre de enfriamiento, la que está aquí a la izquierda, una torre de enfriamiento con carga térmica o encendida. La de la derecha es la misma torre de enfriamiento, pero ¿cómo creen que está? ¿Está encendida o está apagada? Apagada, ¿por qué? Exactamente, porque no se observa el vapor. Es correcto, y ahí vemos su sistema de bombeo, pero ese bombeo ese no es para el condensado, este es exclusivamente para el enfriamiento. Y esto enfría al condensador mediante la convección. Adentro del condensador hay unos tubos donde circula esta otra agua. Esta agua ya no requiere de tantos controles sí requiere tratamiento, pero otro tipo de tratamiento no tan exigente, porque no es vapor. Esta agua no es para vapor, esa agua es para enfriamiento. ¿Sí? No va a tener contacto o no debería tener contacto con la turbina de vapor. Es para que enfríe el condensador y logre enfriar, condensar los vapores residuales que ya trabajaron en la turbina de vapor para volverlos a reutilizar. Y esta es una torre de enfriamiento. Otro sistema de enfriamiento en esta industria es los aerocondensadores. Es una foto de un aerocondensador en construcción que generalmente se hacen muy altos para aprovechar precisamente los canales de aire. Allá para el centro de la República, en Querétaro, me tocó estar en esa planta del Bajío y San Luis de la Paz. Estas plantas cuentan con estos aerocondensadores y destacan también por ser muy altos, precisamente para, aprovechar los canales de aire, y óptimos porque no utilizas agua. Ahí no se cuenta con mucha agua y te ahorras ese tema de control químico para el agua de enfriamiento, pero el control químico para el ciclo agua-vapor, ese sí que lo tiene que llevar. Ok, gracias. ¿Sí? La otra perla son los auxiliares. Vamos a ver que es muy importante. Ahorita hablamos de los componentes principales hasta ahorita, pero ahorita vamos a ver los auxiliares. En toda termoeléctrica, ciclo combinado, se requiere de un sistema de recepción, almacenamiento y tratamiento del combustible. Es decir, dónde vienen las pipas, dónde van a entrar, dónde se van a conectar, en qué tanque se almacenará, y si se va a requerir un filtrado, centrifugado o qué tratamiento requiere para reunir la calidad. Compresión del gas natural. Como también usan gas natural, se tiene que tener la estación de compresión con la presión adecuada si se requiere elevar, o en su defecto que llegue a la presión adecuada. En Campeche, en un inicio, se diseñó una estación de compresión para elevarla de 2.5 a 3.5 megapascales, que es el diseño de la planta. Con el tiempo se negoció con el proveedor de gas para que lo entregara a esa presión, y ya se ahorró ese paso de la compresión, que involucra también otro gasto energético para la eficiencia de la central, y pues control también operativo. Había que echar otro rondín más por esos equipos y verificar esos parámetros. El sistema eléctrico, pues ya vemos, se utilizan antes de entregar a la red el producto final. En la red de transmisión 230 kilovolts, que es lo que se entregaba. Antes de todo eso, los controles internos, voltaje de media tensión 4160 volts para mayoría de motores de fuerza, 480 volts para mayoría de equipos de distribución dentro de la central. Y
Instrumentación y control, otros sistemas auxiliares muy importantes. Si fallan algunas tarjetas, Modbus o controladores de válvulas o de motores, también son importantes, son sistemas auxiliares clave. Por favor, ahí vemos una toma aérea de la central Campeche, lo mismo que hemos visto. Aquí se ve la chimenea, por aquí está el recuperador, por aquí el turbogrupo, turbina de gas, todo eso, subestación eléctrica, no se ve muy bien. Sistemas auxiliares, esta ya es de día, y aquí vemos esto ¿qué creen que es? Ya lo vamos identificando. Se ve como una chimenea, unos silenciadores. Es el recuperador de calor donde se produce el vapor. Aquí vemos una casa gris, es la casa de las bombas de lubricación, que ahorita lo vamos a ver. Dióxido de carbono, se usa dióxido de carbono en toda central para propósitos de la extinción de incendios rápida y efectiva, principalmente en la turbina de gas, que es la de mayor riesgo. Tiene que tener su sistema de extinción. Gas hidrógeno para enfriamiento del generador eléctrico, hoy por hoy el más óptimo de los gases, por ser ligero y óptimo. El aire de control, aceite de control para el control de las válvulas a alta presión de las turbinas de gas y de vapor. Como manejan fluidos a muy altas presiones, el sistema hidráulico requiere de aceite de control. Aceite de lubricación, ¿cuál es el propósito de ese sistema auxiliar? De mantener los cojinetes o rodamientos del turbogrupo, es decir, chumaceras, del generador, de todo lo que rueda, pues, principal, de los equipos principales que ruedan. Para eso el sistema de lubricación, se cuida su presión y su temperatura. El aire de instrumentos para la operación correcta y óptima de las válvulas neumáticas, normalmente. El aire de servicios, pues como todos requerimos aires, así como el agua de servicios para lavarnos las manos, en este caso el aire de servicios para sistemas de limpieza. Aire de purgas, el aire de purgado, que es otra especie de aire a presión, pero muy fino y más elevada presión que el aire de instrumentos. Este solamente es para inyectarse en las boquillas de las turbinas de gas que utilizan gas y diésel, es decir, cuando solamente usan uno de los dos combustibles, el que no se está usando o la boquilla que no se está usando, tiene que fluir un aire de purgas siempre para evitar coquización o taponamiento. La planta de agua, importante, sin eso pudiese hasta parar la planta. ¿Sabes qué? No podemos seguir, le dice a CFE, qué pena, ¿no? Pues ya se nos acabó el agua. Y al final vemos un CCW. El CCW, en inglés Closed Cooling Water, circuito cerrado de enfriamiento, para sistemas de enfriamiento ajenos a la condensación. Este es para enfriar motores, mayormente motores y bombas principales. El producto final es la generación eléctrica y en su defecto o en los casos de la cogeneración, más el vapor. Y tenemos ahí lo que ya todos conocemos, un generador eléctrico. Normalmente en esta industria son de dos polos, por las masas grandes que usan. Se usan generadores dos polos, se usan 3600 RPMs para 60 Hz en todo México. Casos excepcionales en el Bajío, una que otra sistema aislado a 50 Hz, esos son a 3000 RPMs. Y como es ciclo combinado, afecta mucho el ciclo Rankine, es decir, el tiempo de arranque o la curva de arranque para una turbina de vapor. La turbina de gas, todas las turbinas de gas en 15-20 minutos, así como que rapidito me excité y no, pero las turbinas de vapor requieren más tiempo, de acuerdo a la temperatura del metal de la sección de alta presión. Eso es lo que define la curva de arranque. Una turbina de vapor, si nunca se ha arrancado, el primer arranque que tendría que hacer es frío.
pero si se acaba de parar, acaba de apagarse hace 4 horas, puede que tenga temperatura todavía en su sección de alta presión y ya no le toque un arranque frío, sino un tibio o un caliente. Ahí lo veremos en los parámetros de temperatura y la curva de cada fabricante. Y esto afecta pues a todo el ciclo combinado, ¿sí? Porque a las CFEs se les va a declarar la potencia disponible cuando esté todo el ciclo. Es decir, ya tengo 80 megawatts solo con turbina de gas, pero CFE todavía no lo toma como disponible total, sino hasta que estén las dos acopladas. La transformación y entrega. El producto final lo tenemos que entregar en la red a 230 kilovolts. Normalmente algunas centrales lo entregan a 400 kilovolts y eso depende del arreglo. Normalmente en los generadores, hasta los que conozco, sale el voltaje a 16 kilovolts para transformarse en la subestación a 230 y a entregarse al sistema eléctrico nacional, a la red de transmisión. Producto final, transformación y entrega. Este sí es de la central Campeche, esa es la subestación en anillo, proveyendo dos caminos para Santa Lucía. Se llama la subestación homóloga, de las mismas características en CFE, está más allá, lo que ven hacia allá. Esta es la CPC Campeche, Central Campeche, así la apodan, y esta es, esa que está acá es CFE, Santa Lucía, y ahí van los buses, ahí van los caminos de energía. El despacho se realiza todo despacho, carga máxima, carga mínima, regulación primaria, vete a regulación secundaria, vete a AGC. AGC es control automático de generación en inglés, que es un modo de regulación secundaria, es decir, CFE toma el mando remoto de la central, pero en la central se le ponen topes, un mínimo y un máximo, y esto igual viene por contrato. Ya no se puede poner unos topes que no existen en el contrato. ¿Sí me explico? No hay misterios. Entonces, solamente en el momento que CFE lo amerite, se le suelta el mando. Aquí tienes el mando, y ellos controlan. Parámetros de producción. Este es un pantallazo del cuarto de control que me tocó estar. En este caso estamos hablando de potencia bruta. Potencia bruta es esta que vemos aquí. Hasta ahí, y esta es la potencia que genera toda la central, incluyendo los propios consumos, la frecuencia de la red. Como les dije, todo en la vida se mueve, no vamos a tener finito y siempre 60 Hz, hay una ligera variación y tolerancia. Y la potencia neta, esta sí es la que CFE le interesa, porque es la resta, se le resta a todos nuestros consumos, que son esos que están ahí abajito, 4 puntos y tanto, en ese momento, el 22 de noviembre de algún año, a las 5 de la tarde. Y esa que ven allá, 3598.7, son las turbinas, de sus velocidades. Por acá se observan una serie de alarmas que el operador debería saber, conocer y reaccionar, saber responderlas. ¿Qué toca hacer en cada caso? La potencia bruta, entonces dijimos que es la potencia de todo el proceso. La potencia neta es lo que se entrega a CFE menos nuestros auxiliares, ¿sí? Y los medidores fiscales de facturación es donde ellos están ahora sí en la subestación están midiendo a través del modelo matemático que les decía, que es un modelo contractual. Se corrige todavía la potencia neta, todavía la corrigen con otros factores. La regulación primaria, que es el control de frecuencia, es el primer control que tiene toda central. ¿Qué es la regulación primaria? Es cuando la frecuencia baja de 60 Hz, baja a 59-97, la máquina tiene que subir potencia, generar un poquito más para compensar esto. Si la potencia sube a 60.01, la máquina tiene que bajar un poquito su generación, ponerle freno tantito
Es decir, tiene que ir a la par para mantener los 60 Hz. Esa es la regulación primaria. La regulación secundaria. ¿Qué es la regulación secundaria? Es el control que CFE ejerce sobre la planta, control remoto. Es decir, te doy el mando, CFE habla, quiero que me dejes el AGC, es la regulación secundaria en inglés, Automatic Generation Control, y déjamelo de 220 a 240 megawatts. Ya nada más el operador de la central tiene que poner los topes, mínimo y máximo, y la velocidad de cambio. ¿Cuánto lo quieres? ¿A 7 o a 5 megawatts por minuto? No, pues a 5. Okay. Y ya el operador de la central únicamente tiene que vigilar que se cumplan esos topes, que cuando llegue al mínimo y no baje de ahí, igual al máximo no pase de ahí, entre otras cosas que tiene que vigilar internamente, que a CFE ya no le compete, que haya combustible, que tengan niveles los domos, que tengan buena temperatura la lubricación, el aceite de lubricación, que la presión del aceite de control esté correcta, un montón de cosas que ya nomás CFE lo que quiere es se necesita en la bueno, pues está. Sí, pero acá hay muchas tareas en la planta que vigilar. ¿Sí? Si algún equipo está tirando aceite por allá o fugando, eso no se tiene que resolverse. ¿Sí? Eso nos toca a los que estamos de este lado. Por favor. ¿Y quién regula la red? Como hemos visto, Centro Nacional de Control de Energía. En nuestro caso interactuamos con el área de control peninsular, no sé, de Mérida, Yucatán. Y pues ahí vemos una foto de las pantallas, de una de las pantallas que hay en el SENACE. Y cada uno de esos puntos son una central, ya sea de termoeléctrica o ciclo combinado, es decir, de las viejitas, de las convencionales o de las ciclos combinados normales. Y ¿dónde está? Por ahí debería estar, ya no se distingue. En la computadora, uno de esos puntos es Campeche, pero pues ahí me tocó visitar el SENACE en su momento, y es igual ellos tienen que ver otros temas a nivel macro. Ya ven gigawatts y ven bastantes plantas por aquí y por allá, cuál tiene que entrar, cuál tiene que salir, en qué día lo tiene que hacer y de qué hora a qué hora. Aunado a eso, los cambios hacen una previsión de, ¿cómo le llaman?, estimado mercado de día en adelanto. Y luego, a pesar de ese mercado de día en adelanto que se pronostica y se programa, todavía está abierto, como todo en la vida, a que de repente, no, pues, como el que cancela la cita, así, si surgen eventualidades en el transcurso o como evolucione el día de la red, tienen que estar preparados para controlar los porteros, les dicen, los flujos. Y finalmente, bueno, vamos a ver esta perla que se llama la eficiencia. ¿Realmente esto es negocio? Ahí es donde viene ya producimos energía, pero después de todo vienen las evaluaciones de la eficiencia. La eficiencia la medimos en el denominado régimen térmico, que es la expresión de la energía de combustible, kilojoules, entre la energía eléctrica o la salida. Lo que entra en energía de combustible, kilojoules, y lo que sale en energía eléctrica, kilowatts. Eso es lo que evalúa si de verdad esa central se está pagando o está saliendo más caro producir electricidad. Los valores oscilan de los 7.000 a los 9.000, 10.000, es lo normal. Un valor óptimo andaría en 7.000 o por debajo de eso. Es decir, esa central, ¿qué hacen, no? O el equipo está nuevo, o cuidan mucho sus procesos, los procesos internos. ¿Sí? Esto viene en el monitoreo de cada hora. Ya hay sistemas automatizados, al menos en cuarto de control que me tocó interactuar. Los reportes se generan cada hora. Ya nada más es pulsar unos botones y se entrega el reporte automático. Yo no puedo alterar eso.
Eso es la evaluación de mi comportamiento. Son como cuando nos miden las presiones. El médico nos hace un electrocardiograma y lo que aviente, así es esto. Mi comportamiento en la central, mucho de eso tiene que ver con el factor humano, cómo operó, con qué pericia operó el equipo. No solo el de control, sino todo el conjunto, todo el equipo que está responsable de ese turno. ¿Sí? Si atendió tal filtro, si cambió la bomba, si por aquel cuarto de control le dio la curva de arranque que debía de ser, estuvo en lo que estuvo, etc. Y los evalúan al fin de cada jornada de 24 horas. Ya ahora sí les prestan atención los jefes o los gerentes. También tiene que ver en este negocio la nominación de los combustibles diaria le tiene que entregar. Me acuerdo cuando el gas se hace al inicio antes de las 7 de la mañana, se entrega cuánto estima usarse para el día 24 horas de acuerdo al perfil de carga que se pretende tener, y ya esa nominación es lo que se estima usar, no lo que se usó, sino lo que se estima usar. Para el caso del diésel, también cuánto estimo necesitar para dar la carga, y al final de la jornada también se entrega el reporte cuánto se usó y se hacen las comparaciones, las diferencias. A las 12 horas se tiene que entregar el consumo de todo. Al filo de las 12 horas, tiempo de Ciudad Médico, porque esa es la central, se tienen que entregar reportes del consumo del gas y del diésel. La temperatura ambiente tiene que ver. Aquí, con esta temporada, la eficiencia baja. El calor castiga mucho la eficiencia de las turbinas. La presión barométrica tiene que ver la altitud al nivel del mar. Al nivel del mar es óptimo. Por aquí, Tabasco, esta zona. A montañas también baja la eficiencia de las turbinas, de los equipos. Humedad relativa también favorable. Mayor humedad relativa, óptimo. Menor humedad relativa, o sea, más seco, más agresivo. El modelo matemático también, eso tiene mucho que ver con el diseño que hayan pactado los desarrolladores en el contrato, que ya se sentaron y acordaron, no, meten esta variable, no, yo quiero que metas esta constante, y así el estira y afloja en comisión con el desarrollador, la operadora. Me tocó con la operadora Transacta, otras Intergen, otras veces en el país está Naturgy. Todos ellos se tienen que sentar en negociaciones con un equipo de ingenieros que desarrollan un modelo matemático contractual para ponerse de acuerdo qué variables y qué constantes van a mantenerse en juego para los cálculos de parámetros, de este parámetro donde se va a estimar el pago de la energía. Exacto, viene en el contrato y ahí no intervenimos nosotros, lo único que intervenimos, parte de las variables del modelo matemático son estas, y solamente lo que la operadora, o en este caso los operadores, el personal interviene, es que si la temperatura ambiente es adversa, ¿hay equipos para contrarrestarlo? Sí, pues ponlos a operar. La presión barométrica la vemos que está un poco agresiva, chécate si el instrumento está correcto, eso sí lo puedo ver, mando al instrumentista que verifique si el sensor está correcto, porque eso me puede afectar la facturación finalmente, humedad relativa y así. Son factores indirectos. Operación y mantenimiento, ahora sí, nosotros, ¿quiénes colaboran? Tenemos un operador, él no soy yo, es el famoso operador de una central. Tienen que estar disponibles los operadores 24 horas del día, todo el año.
Pero no es que solo una persona va a estar todo el tiempo, se dividen en frentes de equipos. Normalmente los turnos son de 12 horas, son jornadas extensas y extenuantes, desgastantes a veces. Es como todo, ahí es emocionante, pasa de todo, son como la sala de urgencias, puede que no haya nada, puede que haya unos turnos interesantes, que haya arranque, que haya paro y que haya emergencia y contingencia, blackout, una de las maniobras más temidas, el blackout, que es el apagón, y el arranque negro, ya sea por falla de la red, que afectó un disturbio que afectó a la red, o por falla propia de la central, de algún equipo crítico. Y entonces el operador o quienes están al frente tienen que saber responder de acuerdo a los procedimientos en los cuales ya fueron capacitados. Y por esa razón, cuando estén las cosas tranquilas, se recomienda estar estudiando o repasando lo que pueda pasar para que sepan actuar en el momento debido, ¿sí? Y se vea la respuesta, ¿no? Un disturbio, no duró mucho, es que o no sabemos si es que actuó muy bien el operador en una emergencia o precisamente fue causado por un descuido. También tenemos personal de mantenimiento, ellos se la llevan un poco más relajado, su agenda es más como de oficina, son 8 horas de lunes a viernes, salvo eventualidades. Y todo esto pasa, ¿por qué? Porque la energía a estas magnitudes todavía no es almacenable, se tiene que responder en tiempo real. Se almacena la energía en una batería, poca energía, pero a esas magnitudes de surtir al país no existe hoy por hoy. ¿Y cómo nos organizamos? Bueno, con una buena pareja. Normalmente las edades en esta industria oscilan de los 23, a ver lo que me tocó ver, de 23 los más jóvenes saliendo de la escuela, de la universidad, hasta gente más, compañeros más experimentados de 48 años. Normalmente de los departamentos de operación y mantenimiento son sindicalizados todavía, aunque sean privadas, son de la SUTER, son del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Ahora, si alguien quiere entrar, solamente que no tenga más de 37 años, que alguien que desee entrar, y aparte una serie de cuestiones, ¿no? El departamento químico es muy vital, también se la llevan en un horario de oficina en esta industria, salvo también algunas eventualidades, si surgen casos extraordinarios, casos que requieren embarcación personal. Entonces, hey, mantenimiento eléctrico, tú instrumentista, quiero a ti, y el químico, por favor, échame la mano. Y pues échame la mano, es una instrucción, así que tienen que atenderlo. Personal masculino es lo que he visto mayormente. He visto una que otra dama, pero es lo que he visto. Y como les decía, en eventualidades que requieren marcación personal se requiere de todos los frentes del trabajo. Los ciclos de servicio, aquí las turbinas, por cuestión legal, se tienen que atender, le dicen piezas capitales, es decir, piezas críticas, a los álabes del compresor, a los inyectores, a las álabes de las turbinas de gas. Es un ejemplo, ¿no? Todo lo que corresponda a las piezas del turbogrupo, ya sea de las turbinas o el generador eléctrico, se les denomina en esta industria piezas capitales. Eso determina el ciclo de mantenimiento. Una vez que se le interviene un mantenimiento a uno de esos, no solo se va por eso, sino se da mantenimiento a muchas otras cosas, porque si la máquina va a estar parada, hay que aprovechar el tiempo muerto, porque son horas de producción. Muchos chelines en juego cuando no se está produciendo, entonces se tiene que aprovechar tiempo. Sí, se coordina el mantenimiento, vamos a atender esto, y como va a estar la máquina parada, pues también esto otro, y esto que también se puede. El mantenimiento legal también se hace
por requerimientos legales del cliente, CFE, por las entidades aseguradoras o las entidades reguladoras de Semarnat, cualquier otra, ya sea por un mantenimiento del sistema de emisiones de la atmósfera. Un ejemplo, ¿no?, que no nos afecta, pero que lo está requiriendo la entidad ambiental. Entonces, por favor. Y aquí les puse una tabla para Campeche, pero esto puede ser para cualquier planta. Viene en base a las horas, las inspecciones que le llaman, 8,000, cada 8,000 horas equivalentes. El primer mantenimiento que se da es a los combustores. Al segundo, a las otras 8,000 horas, que es casi un año más, viene turbina y combustores. Y de ahí se van alternando después combustor, como los vehículos. Cambio de aceite, luego después ahora sí afinación mayor, así más o menos, hasta que llega el mantenimiento mayor, que es el desensamble de toda la máquina, de toda la turbina. Eso pasa generalmente como a los 6 años, normalmente. Otro caso, sí, como les decía, son similares estos plazos. Generalmente en cada año. A ver, ¿qué más? Y ahí vemos las inspecciones de la de gas y la de vapor, van ligadas. ¿Por qué? Porque si ya vas a parar la máquina, pues de una vez atiende la otra, ¿no? Si va a estar parada, si la de gas se va a detener, pues atiende la de vapor, porque la de gas es la que provee el calor para producir el vapor, ¿no? Gracias, señor. Todo esto requiere de coordinación. Para un mantenimiento se requiere pedir autorización a CFE. CFE todavía analiza la factibilidad, dice no, pues voy a ver si se puede, porque esa energía que va a faltar la tiene que sacar de otro lado en la red. Se tiene que coordinar con la operadora, la empresa misma que lo solicita, el presupuesto y la ruta crítica. Y gracias. Coordinar los departamentos internos, en este caso ingeniería, operación, mantenimiento, las maniobras que se van a requerir, los suministros y la seguridad. Y la coordinación con los proveedores y contratistas, los fabricantes originales y los terceros de la aseguranza de la calidad. En este tipo de mantenimiento tienen que venir terceros que no pertenecen ni a comisión, ni al cliente, ni a nadie, por cuestión legal, para que tengan una visión imparcial, una visión de lo que se está haciendo, que tienen que ser personas expertas. Riesgos laborales, como vemos, todo, aquí hay muchas líneas de fuego, les dicen en seguridad. Aquí estamos hablando de partes calientes, permisos de trabajo, espacios confinados, trabajo en altura, trabajo eléctrico, muchas libranzas, sustancias químicas, exposición a ruido. Todo ello involucra una serie de controles, incendios, explosiones. Eso que vemos ahí es una tarjeta de equipo indisponible de un sistema contra incendio, porque está en un mantenimiento alguno de esos equipos. Es un ejemplo de los controles que se tienen que llevar en todos los mantenimientos de estas centrales. Algunos lo tienen de otra manera, pero la filosofía, el propósito es el mismo: cuidar a la gente y cuidar el equipo y cuidar el negocio. Riesgos ambientales también hay, y ahí vemos cómo coexiste, a pesar de desde el año 2003, que fue la fecha de operación comercial de Campeche. Esa es planta Campeche. 2003, mayo 23, hasta hoy, 2024, ya tiene que 21 años, acaba de cumplir, y gracias a Dios ahí está, coexistiendo con la naturaleza del entorno, que sí se puede, que muchos satanizan de no, eso contamina y así la onda. En un inicio tuvo oposición la comunidad. De hecho, esta termoeléctrica iba a ser construida en Tabasco, porque está en el límite de Campeche y Tabasco, pero las personas, las comunidades
se opusieron por ignorancia en su momento y desinformación, y pues se optó por el terreno más amigable, que era Campeche, y Campeche siempre ha sido abierto, y ahí el alcalde y las personas no pusieron resistencia, y allá están, y para bien para mal, ahí están, cerca, en el estado de Campeche, cruza el estado de Tabasco, cerca de Chablé. Se controlan las emisiones, los residuos peligrosos, hay riesgos de derrames y fugas, pero se controlan y se mitigan químicos, combustibles y todo lo demás. Ahora, a ver unos ejemplos para cerrar. Esta es la perla 11 ejemplos. Vamos a darle. Estos proyectos fueron hace menos de 20 años en la región sureste. A ver, regrésale por favor. Todo inicia con la turbina de gas. Esta es la CCC en Campeche, que dijimos que CCC significa. Es correcto, que actualmente está en transición, es decir, ya la están, creo que ya pasó a manos del CFE o anda en eso, por temas, ya esos contratos son más legales, ¿no? Otro, ahí. Todo inicia en la turbina de gas, que la turbina de gas empieza a producir electricidad rápido, a los 20 minutos, al generador, pero también, ahí, gracias, produce calor en el famoso Hershey o recuperador de calor a través de lo que le escupe y el agua que le llega, ¿no? Para producir vapor a la turbina de vapor. Una vez que la turbina de vapor, de acuerdo a su curva de arranque, tibio, a frío, tibio o caliente, una vez que agarra las condiciones, genera electricidad, pero Campeche tiene la particularidad que pasa por un clutch self-synchronized, no recuerdo la otra qué significa, pero no es un clutch, es un embrague autosincronizable, es decir, a los 3600 RPMs, como esta gira 3600 hasta aquí, y como saben que las condiciones térmicas de la turbina de vapor todavía no la permiten girar a 3600, para que ni afecte a la turbina de vapor, ni la turbina de vapor frene al generador, tienen un mecanismo de embrague que solamente las permite unir el par o sumar el par cuando tenga la misma velocidad, y para que tenga la misma velocidad el programa dice la vas a tener cuando ya tengas las condiciones de presión y de temperatura en el vapor. Una vez que se logre eso, el programa es todo automático, ya va subiendo las velocidades hasta que llega a 3600. Cuando llega a 3600 engancha y ahora sí le suma par al mismo generador y aumenta la potencia. Ese es un caso raro, no lo van a encontrar creo que hay otra planta en todo México así, quizás hay 2 nada más, y en el mundo finalmente se suman 252.4 megawatts, esto con la disponibilidad del gas combustible, con diésel, que era como veníamos operando últimamente, a 192 por el poder calorífico. Otro ejemplo que vemos aquí es Valladolid 3, 2 turbinas de gas, todo inicia en las turbinas de gas, acuerden, por favor. Y vemos aquí, rápidamente aportan las electricidad en 20 minutos, pero con más tiempo requieren generar vapor mediante los recuperadores de calor o los Hershey a la turbina de vapor, ya dependiendo del tiempo que se lleven. Y una vez que logran las condiciones térmicas y presión, ahora sí genera más energía eléctrica con su propio generador, esta turbina de vapor, que ese es como normalmente se maneja en la industria. ¿Ven la diferencia de Campeche? Aquí hay 3 generadores, bueno, cada turbina con su generador, y sumados entregan
525 megawatts, Valladolid 3. Y Valladolid, a ver, Mérida 3 exactamente. Igual esta ya está en transición, que era privada y ahorita está en esa transición legal. Todo inicia, como dijimos, después que tenemos, ¿en cuánto tiempo? 20 minutos después, el vapor mediante los, exactamente, ¿en cuánto tiempo? No, ese ya es como 4 a 6 horas según, dependiendo, exacto, ya requiere más tiempo. Después de la turbina de vapor, ya que alcanzó en ese tiempo, ahora sí, se acopla a su generador y empieza a sumar más electricidad a la red 484 para Mérida 3. Por ejemplo, que vemos aquí, Tuxpan. Igual, misma metodología, turbinas de gas, ¿en cuánto tiempo generan? 15-20 minutos. Después, ¿qué más producen las turbinas de gas? Calor para lo que se aprovechan en estos. Exacto, y estos a su vez producen vapor para la turbina de vapor en un tiempo de más o menos 4 o 6 horas. Y ahora sí, empieza a producir electricidad, el último que faltaba. En este caso son 850 megawatts. Así es, normalmente se usan 3600 revoluciones, normalmente, pero la particularidad que tiene es que aquí tiene su propio generador, no como Campeche que todas son al mismo generador. Otro ejemplo, eso es lo mismo, Tuxpan 4, lo mismo, la misma capacidad de megas, Cogeneración a Pemex, aquí viene, y la información aquí está, se va y empieza generando ya en 20 minutos 300 megawatts, pero a su vez también genera vapor. Ya aquí no va a turbina de vapor, aquí viene directo al proceso de refinación o lo que sea que requiera su proceso químico, que usa vapor petroquímico. Ya está generando vapor con estas características, 800 toneladas por hora. Aquí ya no necesita turbina de vapor, por eso es cogeneración. Ya produjo la electricidad en 20 minutos y el vapor en media hora, porque no es un vapor de alta calidad, es un vapor para otros procesos en la industria petroquímica. Las turbinas de vapor sí requieren un vapor de mucha calidad, muy fino. Otro, por favor. Proyectos en desarrollo. Estos son los que están ahorita construyéndose. Tuxpan fase 1, 1056 megawatts. De este no tengo información cómo está el arreglo. Mérida 4, 499 megawatts. La central ciclo combinado Riviera Maya Valladolid con 1020 megawatts. En esa sí estuve hace poco, en febrero, de visita. 3 turbinas de gas, una de vapor y aerocondensadores. Y esta en Mexicali, capacidad de 641 megawatts. San Luis Río Colorado, Sonora, con 648 megawatts. Y ya ahí vienen los distintos arreglos. Otro proyecto en desarrollo, ¿qué pasó? Este está aquí en nuestro estado, se llama Cogeneración Refinería Olmeca en Los Bocas, Tabasco. La información está por ahí. Son 3 turbinas de gas, 3 generadores, 3 recuperadores para producir vapor, pero todavía se aprovecha otra turbina de vapor, otro generador para producir 342 megawatts. Es decir, aquí casi todo se está aprovechando en esta cogeneración. Se están aprovechando las turbinas de gas, se está aprovechando el calor para los procesos de la refinación, pero todavía también se aprovecha el vapor para producir más electricidad con la turbina de vapor, otra turbina de vapor.
Este es el que está en desarrollo, todavía está, ya debe estar montado y se está haciendo pruebas. Es en desarrollo hoy por hoy. Y pues creo que esto ya es todo lo que tengo, lo que les traía.